En el gran viaje de la vida, a menudo olvidamos cuál es nuestro tesoro más preciado, el único que no podemos comprar, recuperar ni detener, el tiempo. Es un río silencioso que fluye sin cesar, llevándose consigo nuestras oportunidades, nuestras palabras no dichas y nuestros momentos perdidos. La historia que vamos a compartir hoy es un espejo en el que muchos de nosotros podríamos vernos reflejados. Es la historia de un joven que aprendió de la manera más dura que cada segundo cuenta. Antes de sumergirnos en el corazón de este relato, si buscas un espacio para la reflexión y el crecimiento, te invito a unirte a nuestra comunidad. Tu suscripción es una pequeña luz que nos ayuda a seguir compartiendo mensajes que tocan el alma. Y si esta historia resuena contigo, compártela para que su enseñanza pueda llegar a otro corazón que la necesite. Que este relato sea una bendición y un despertar para todos nosotros. Luis estaba de pie en la cima de la colina, con la mirada perdida en el horizonte. El cielo, teñido de naranjas y rojos intensos, anunciaba el final de otro día, mientras el sol se despedía lentamente en el ocaso. Aquella vista, que en otros tiempos le habría llenado de paz, ahora solo ahondaba el vacío inmenso que sentía en el pecho. Las palabras de su madre, pronunciadas en una llamada telefónica semanas atrás, resonaban en su mente como un eco persistente y doloroso. Tu padre está muy enfermo, Luis. Si quieres despedirte de él, tienes que venir pronto. Habían pasado meses desde aquella llamada. Meses en los que Luis, arrastrado por una pereza disfrazada de ocupaciones, por un desdén hacia las responsabilidades que le parecían lejanas, nunca tomó la acción que debía. Siempre creyó que habría más tiempo. Se convenció a sí mismo de que su vida en la gran ciudad, con su ruido y sus distracciones cotidianas, le daba permiso para posponer lo que era verdaderamente importante. Mañana iré, se decía una y otra vez, mientras dejaba que los días se desvanecieran entre el brillo hipnótico de las redes sociales, las batallas virtuales de los videojuegos y horas interminables de una inactividad que lo consumía en silencio. Pero el destino, ese juez implacable, no le concedió más prórrogas. La noticia llegó como un golpe helado, devastadora y final. Su padre había fallecido. El viaje de regreso a su hogar fue una pesadilla lúcida, un sueño lúgubre del que no podía despertar. Sentado junto al ataúd, en el silencio solemne de la habitación, todo su ser se estremeció. Fue en ese instante, frente a la quietud de su padre, cuando comprendió la aterradora verdad: ya no habría más mañanas. Las disculpas que había ensayado en su mente nunca llegarían a sus oídos. Las palabras de amor, de gratitud, de arrepentimiento, todas quedarían ahogadas en el silencio eterno. El tiempo, con su crueldad indiferente, le había arrebatado la última oportunidad. Y el arrepentimiento, como un veneno lento, se aferraba a su corazón, quemándolo desde dentro. Después del funeral, Luis se aisló del mundo. Se encerró en una burbuja de dolor y culpa, sin querer hablar con nadie, sin poder enfrentar la cruda realidad. Pasaba sus días en la misma colina donde, de niño, solía sentarse con su padre a mirar las nubes y soñar despierto. Aquellos recuerdos, ahora, parecían pertenecer a otra vida, a otro Luis que ya no existía. Fue allí donde, un día, conoció a José. Era un anciano de paso lento y mirada serena, de esos que parecen llevar en sus arrugas los mapas de 1000 vidas vividas. Paseaba por el lugar con una tranquilidad que contrastaba con la tormenta interior de Luis. Al principio, Luis lo ignoró, perdido en su propia miseria. Pero el anciano, día tras día, se acercaba y se sentaba a su lado en un silencio respetuoso, compartiendo con él la vista del atardecer. Finalmente, incapaz de soportar más esa presencia silenciosa, Luis rompió el mutismo. Su voz salió áspera, cargada de amargura. ¿Por qué viene aquí, viejo? ¿No tiene nada mejor que hacer? José sonrió.
No era una sonrisa de burla, sino una llena de la calma de quien ha visto mucho de la vida. El tiempo es un bien que no se puede desperdiciar, muchacho, dijo con voz suave. Cada momento cuenta. Luis, con el dolor a una flor de piel, replicó con sarcasmo, ¿y de qué me sirve saber eso ahora? Ya he perdido lo más importante. No tiene caso seguir. El anciano lo miró, y esta vez su mirada combinaba la compasión con una firmeza que Luis no esperaba. Perder el tiempo es una tragedia que solo quienes lo han malgastado pueden comprender de verdad. Pero tú, hijo, aún tienes algo que no todos tienen, más tiempo por delante. Luis no dijo nada, pero aquellas palabras quedaron flotando en su mente, como semillas plantadas en una tierra árida. Los días pasaban, y aunque la tristeza no se iba, una extraña curiosidad hacia José comenzó a crecer en él. Había algo en la serenidad de aquel hombre que Luis anhelaba desesperadamente en medio de su tormento. Una tarde, incapaz de soportar más el peso aplastante de su remordimiento, Luis finalmente se abrió. ¿Por qué le importa?, preguntó con la voz rota. Ni siquiera me conoce, pero viene aquí todos los días, como si eso pudiera cambiar algo. ¿Qué sentido tiene hablarme del tiempo cuando todo lo que tenía ya lo perdí? José guardó silencio por un instante, observándolo con una profundidad que parecía leerle el alma. Porque sé lo que es vivir con arrepentimiento, hijo. Yo también perdí algo invaluable por no saber aprovechar mi tiempo. Es una lección que la vida me enseñó demasiado tarde, pero tú aún puedes hacer algo con lo que te queda. Una punzada de sorpresa atravesó el pecho de Luis. Creía que su dolor era único, insondable para cualquier otra persona. Pero al ver a José, tan sereno y a la vez tan lleno de una tristeza antigua, sintió una pequeña chispa de conexión. ¿Qué perdió usted?, preguntó, su interés genuino por primera vez. José suspiró, y fue un suspiro cargado con el peso de décadas. A mi hijo, dijo, y aunque su voz era firme, llevaba una carga de dolor inconfundible. Yo fui un hombre orgulloso, Luis. Un hombre que siempre puso el trabajo y las ambiciones por encima de su familia. Mi hijo intentaba acercarse, quería compartir su vida conmigo, pero yo siempre le decía que estaba ocupado. Después, hijo, después hablamos. Siempre era, después, hasta que ya no hubo más. El anciano hizo una pausa, cerrando los ojos como si reviviera el momento. Un accidente me lo arrebató. Se fue sin que pudiera darle un solo abrazo más, sin que pudiera decirle cuánto lo amaba. Él, después, nunca llegó para nosotros. Luis sintió como su propio corazón se encogía. En los ojos húmedos de José vio el reflejo de su propio dolor. Comprendió en ese instante que no estaba solo en su sufrimiento, que el arrepentimiento era una cicatriz que muchas otras almas llevaban en silencio. No te cuento esto para que te sientas peor, hijo, continuó José, poniendo una mano en su hombro. Te lo digo porque no tienes que repetir mi error. El tiempo que perdiste con tu padre es una herida que jamás podrás recuperar, y eso te dolerá siempre. Pero todavía tienes la oportunidad de honrar su memoria haciendo algo valioso con el tiempo que te queda. No solo por ti, sino por los que aún están aquí, esperándote. Luis apretó los puños. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez no eran solo de tristeza, sino también de una profunda frustración. Había dejado que la pereza, la indiferencia y las distracciones lo robaran de lo más importante, y ahora estaba vacío, sin propósito. ¿Cómo se empieza de nuevo después de todo esto?, murmuró, mirando al suelo. José le dedicó una sonrisa cálida, paternal. Empiezas un día a la vez. No puedes cambiar el pasado, Luis, pero puedes darle un nuevo significado a tu futuro. El tiempo que tienes ahora, este preciso instante, es lo único que realmente posees.
La verdadera pregunta es, ¿qué harás con él? Luis no respondió de inmediato, pero en su interior, algo comenzaba a moverse. Las palabras de José, sencillas pero cargadas de verdad, penetraban en su corazón, sembrando una diminuta semilla de esperanza donde antes solo había desolación. Aún no sabía cómo, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que quizás, solo quizás, aún había algo por lo cual valía la pena luchar, el tiempo que aún le quedaba. Los días siguientes transcurrieron de manera diferente. Algo había cambiado en Luis. Ya no pasaba las tardes hundido en el letargo, sino que las palabras de José lo impulsaban a enfrentar una verdad que había ignorado por demasiado tiempo. Su vida había sido dominada por la comodidad de no hacer nada, por la ilusión de que el mañana siempre estaría garantizado. Una tarde, mientras el sol pintaba el cielo, Luis se atrevió a preguntar: José, ¿cómo dejo de perder el tiempo? ¿Cómo me aseguro de no volver a caer en lo mismo? El anciano lo observó con ternura. El tiempo no se pierde, Luis. Se gasta. Y lo importante no es cuánto tienes, sino cómo lo inviertes. Cada segundo que pasas en algo que no te nutre el alma, que no te acerca a las personas que amas, que no te ayuda a ser una mejor versión de ti mismo, es un segundo que has gastado y que no volverá. Y aquí está la trampa: las distracciones siempre parecerán más fáciles, más atractivas que las acciones que de verdad importan. Luis pensó en las incontables horas que había entregado a una pantalla, dejando que su vida pasara de largo. Los videojuegos, las series, las redes sociales, todo lo había atrapado en una burbuja que lo alejaba de lo real. ¿Entonces debo dejarlo todo?, preguntó inseguro. No, hijo, respondió José, sonriendo. Es cuestión de equilibrio. Puedes disfrutar de esos momentos, pero no puedes permitir que se conviertan en tu vida entera. Tienes que aprender a priorizar, a proteger tu tiempo como el tesoro que es. Establece límites. Aprende a decir no a lo que te aleja de tus verdaderos anhelos. Si no proteges tu tiempo, otros, o las distracciones, lo consumirán por ti. Luis sabía que tenía razón. Pero romper las cadenas de la pereza se sentía como una tarea monumental. No te pido que cambies de la noche a la mañana, dijo José, como si leyera sus pensamientos. Comienza con algo pequeño. Haz un plan para tu día. Establece metas sencillas, pequeños pasos que te saquen de la inercia. Y lo más importante, cada vez que una distracción te tiente, pregúntate: ¿esto me acerca a la vida que quiero vivir? Es difícil, murmuró Luis. Todo lo que vale la pena es difícil al principio, replicó José con confianza. Pero una vez que empieces, te darás cuenta de lo liberador que es ser el dueño de tu tiempo. Al final del día, no se trata de cuánto has hecho, sino de cómo has vivido cada momento. Esa noche, por primera vez, Luis sintió la voluntad de cambiar. Agradeció a José, con una sinceridad que le brotaba del alma. Creo que ya es hora de empezar a vivir de verdad. Al día siguiente, Luis despertó con una nueva sensación. Tomó un cuaderno y un bolígrafo, y en la primera página escribió: mis metas. La lista era corta y humilde: levantarme temprano. Llamar a mi madre. Buscar un propósito, ya sea un trabajo o un estudio. Desconectarme de las distracciones por 2 horas al día. El primer paso fue el más difícil: levantar el teléfono y marcar el número de su madre. La culpa lo ahogaba. Cuando ella contestó, con una voz que sonaba débil pero cálida, Luis apenas pudo hablar. Mamá, lo siento. Siento no haber estado allí. Un silencio pesado se instaló, y Luis temió lo peor. Pero entonces, escuchó un suspiro al otro lado de la línea. ¡Ay, mi hijo! No tienes que pedir perdón. El dolor nos ciega a todos.
Yo también he estado muy sola. Me alegra tanto que me hayas llamado. Una lágrima rodó por la mejilla de Luis. En ese instante, comprendió. Había perdido el tiempo con su padre, sí, pero aún tenía la oportunidad de atesorar el tiempo con su madre. José tenía razón. Aún quedaba tiempo, y cada minuto contaba. Las semanas se convirtieron en meses. Luis continuaba su camino. Había días difíciles, momentos en que los viejos hábitos intentaban arrastrarlo de vuelta a la apatía. Pero cada vez que caía, se levantaba más rápido. Las conversaciones con su madre se volvieron un bálsamo para ambos. Empezó un curso en línea sobre algo que siempre le había interesado. Pequeños pasos, sí, pero cada uno era una victoria contra el miedo y la procrastinación. Una tarde, se encontró de nuevo con José en la colina. El anciano lo miraba con una leve sonrisa. A veces es difícil, José, admitió Luis. Siento que, aunque lo intento, las distracciones y el miedo me siguen frenando. La lucha contra las distracciones es una batalla constante, Luis, respondió José. No te castigues por caer. Solo aprende a levantarte más rápido cada vez. Y el miedo siempre estará ahí. El secreto no es no tener miedo, sino aprender a moverte a pesar de él. Cada pequeña acción que tomas le gana terreno al miedo. No dejes que te controle. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba, Luis entendió la lección más profunda. Su verdadera lucha no era contra el tiempo, sino contra los miedos internos que lo habían mantenido atrapado. Pasó un año. Luis estaba en la misma colina, pero ya no era el mismo joven. Su rostro había perdido la sombra de la tristeza y ahora reflejaba una serena determinación. Había conseguido un trabajo que le gustaba y su relación con su madre era más fuerte que nunca. Vio a José acercarse, con su andar pausado de siempre. Hoy es diferente, dijo Luis, sonriendo. Ya no siento esa carga en el pecho. He aprendido a apreciar el valor del tiempo. José lo miró con el afecto de un padre. No se trata de llenar el tiempo con 1000 cosas, sino de vivirlo plenamente. Y lo estás haciendo. He pensado mucho en lo que me dijo sobre el miedo, continuó Luis. Ya no me paraliza. Sé que siempre estará ahí, pero ahora sé que puedo seguir adelante a pesar de él. José asintió, con una calma profunda en su mirada. Esa es la mayor sabiduría, hijo. El tiempo que tienes ahora es precioso, y lo estás utilizando de la mejor manera. Lo que sigue, el resto de tu camino, depende únicamente de ti. Con esas palabras, el anciano se levantó, le dio una última sonrisa y se marchó, dejando a Luis solo con el atardecer y una inmensa gratitud. La historia de Luis es un recordatorio poderoso. El tiempo es el recurso más valioso que poseemos, y cada momento que desperdiciamos en la pereza, en las distracciones sin sentido o paralizados por el miedo, es un instante que jamás podremos recuperar. La vida es finita. No podemos cambiar el pasado, pero siempre podemos darle un nuevo significado a nuestro futuro. Al final, lo que realmente importa no es cuánto tiempo tengamos, sino cómo lo vivimos. Cada instante es una oportunidad para reconectar, para perseguir nuestros sueños, para ser mejores. Que cada amanecer sea una invitación a honrar el milagro de nuestro tiempo. No dejes para mañana los abrazos, las palabras y los sueños que pueden llenar de vida tu hoy. Porque el mayor regalo que podemos darnos a nosotros mismos es aprender a valorar cada segundo, aquí y ahora. Gracias por acompañarnos en este viaje.